¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana hablamos acerca de indicios de corrupción y hablamos con quienes han investigado sobre este tema hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan los amigos y colegas del periódico digital El Faro, Sergio Arauz. También nos acompaña Ricardo Baquerano, él es el jefe de redacción y editor del periódico digital El Faro. Bienvenidos, colegas, a República. Gracias, buenos días. Bueno, recientemente nos hemos estado desayunando a través de medios impresos o a través de publicaciones digitales como la de ustedes acerca de cómo de repente durante la estancia de un funcionario en la Asamblea Legislativa o en el Ejecutivo aparentemente se hace mejor empresario, mejor administrador o su suerte se multiplica. Vamos a empezar contigo, Ricardo, porque hablemos un poco del caso de esta persona a la que ya se le pidió que se investigara, el diputado Cardoso. Sí, bueno, yo creo que lo que estamos observando es algo que ya sospechábamos, intuíamos todos los salvadoreños, que es esto: ser gobernante o ser político o ser un dirigente de un partido político o funcionario de la Asamblea Legislativa o del órgano judicial o del Ejecutivo puede ser un buen negocio, es decir, puede ser bueno para tus bolsillos, aunque los funcionarios ya tienen una buena asignación pecuniaria en términos de salario, es decir, de sueldo más otros honorarios que se les reconocen. Lo que hemos visto es que aquellos que entran con cierto patrimonio, por ejemplo a la Asamblea Legislativa, que quizás es la que más ha dado de qué hablar por la información que se ha ido publicando a lo largo de las últimas 6-8 semanas, es que logran no solo consolidar su patrimonio, sino acrecentarlo a niveles que yo creo que cualquier empresa privada, por ejemplo, envidiaría. Es decir, multiplicarlo al cabo de 3 años por 4, es decir, un incremento de un 400% o más, incluso en otros casos. Entonces, la pregunta que salta es, ¿y si todo esto venía ocurriendo a lo largo de los últimos 10, 15 años? Porque es que hasta ahora nos estamos enterando de algunos crecimientos patrimoniales que por lo menos dan para que la gente se cuestione si todo ha estado dentro del ámbito de la corrección y de la legalidad. El problema es que las instituciones, en contraste con lo que quieren vendernos desde el gobierno, tanto legislativo como ejecutivo, no funcionan. Está claro que no funcionan. Aquellas instituciones que en este país constituirían lo que, por ejemplo, es la CICIG en Guatemala son la CICIG y el Ministerio Público, la Fiscalía. En el caso de El Salvador serían Corte de Cuentas, que yo no sé si hay un solo funcionario, que tendría los argumentos para defender la calidad del trabajo de la Corte de Cuentas. Fiscalía, otra institución que debería formar parte del combate a la corrupción, por ejemplo, o por lo menos de la prevención de la corrupción. También podríamos incluir el Tribunal de Ética Gubernamental, que es una institución relativamente nueva, pero yo creo que solo hace favores, digamos, con el trabajo tan débil que hace. Y la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que sabemos que desde 2005 la presidencia de la Corte Suprema de Justicia decidió quitarle dientes, es decir, evitar que hiciera investigaciones como las que ahora finalmente está haciendo y que ya vemos que nos han mostrado que hay funcionarios a los que por lo menos vale la pena investigarlos porque no se sabe de dónde obtuvieron el patrimonio que han acumulado a lo largo de los últimos años. Y en otros casos, funcionarios que no declararon todo lo que tenían. Por lo menos ahí creo que hay 2 o 3 hallazgos, algunos de carácter institucional y otros de carácter individual, sobre funcionarios sobre los que los salvadoreños hoy deberíamos poner mucha atención.
Ahora, Sergio, vamos a hablar ya más adelante de casos específicos en los que ustedes han documentado, como el del diputado Cardosa o de repente el diputado Reyes, el expresidente Reyes también, el diputado Merinos o los presidentes Saca y Funes. Pero retomando la idea que ya nos dijo Ricardo acerca de estas instituciones que deberían velar por la transparencia y la honestidad dentro del gobierno, a tu juicio y en lo que has investigado y en lo que has interactuado con ellas, FGR, Corte de Cuentas, Probidad o el Tribunal de Ética Gubernamental, ¿por qué pareciera que tienen lindos nombres pero que no desempeñan su función? Yo creo que no desempeñan su función desde hace mucho tiempo porque no hay, digamos, no existe la institucionalidad que deseamos y la institucionalidad que soñamos cuando se firmó la paz. Y creo yo que hasta ahora, o sea, que más de casi 3 décadas después, es que empezamos a conocer algunas cosas que tuvimos que conocer en el pasado. La Corte Suprema de Justicia está empezando, se podría decir, un examen sobre cuánto ganan y cuánto tienen nuestros funcionarios públicos. Entonces yo creo que por ahí empieza, digamos, la pita que debemos empezar a jalar, una pita que tuvimos que haber empezado a jalar hace, ¿qué?, unos 15 años, 20 años. ¿Y por qué creo que, por lo que tú dices, por qué no funcionan las instituciones? Yo creo que porque hemos estado acostumbrados, bueno, venimos de un partido de derecha, Arena, que gobernó durante mucho tiempo, que estuvo muy acostumbrado a la política del amiguismo, del amigo, de poner al funcionario cómodo y a nombrar funcionarios que básicamente no contradicen, no fiscalizan, no hacen su trabajo. Es decir, ¿cuántos fiscales hemos tenido que básicamente, que básicamente se dedican, creo yo, a encubrir o a tapar, básicamente, o a archivar casos que pueden ser polémicos, que pueden ser incómodos? Y también hemos tenido una Corte Suprema de Justicia, yo creo, que también ha tapado y que ha habido indicios muy serios de que ha habido enriquecimiento ilícito en este país durante mucho tiempo, que hasta ahora están empezando a destaparse. Pero creo que tiene que ver con un statu quo que básicamente ha funcionado en base a poner al amigo que no me fiscalice o no me diga cosas incómodas. En eso incluye a la prensa, de hecho. O sea, la prensa durante mucho tiempo funcionó básicamente como compadre del poder. Entonces yo creo que es una cuestión de sistema o de sistema, de cómo está estructurada la sociedad salvadoreña del país. Ahora, recuerdo yo, hace un par de años, un colega salvadoreño visitó a Estados Unidos y me decía, mira, en El Salvador no se investiga la corrupción con seriedad porque todos, o casi todos, me insinuó, conocen un acto de corrupción de otro funcionario, pero este otro funcionario también le conoce algo a este funcionario sobre actos de corrupción y por eso, básicamente, todos son tapadera de todos. Ricardo. Sí, es que creo que, Sergio lo que perfilaba es que hasta ahora lo que hemos tenido es una ciudadanía con escasas herramientas de control sobre el aparato estatal. Es decir, los partidos políticos tienen el monopolio del poder formal, el monopolio del control de las instituciones, y entonces se han estado controlando, entre comillas, entre ellos, dirigentes políticos. Por eso es que hemos visto no solo rotación, sino indicios que han salido recurrentemente de corrupción, pero que terminan en nada o en casi nada. Pero ¿por qué ahora nos estamos enterando de estas cosas? Yo creo que si antes no se destaparon o se destapaban en términos muy, muy débiles, digamos, que no llegaban posiblemente a nada, y ahora ¿por qué estamos conociendo otro tipo de cosas? Yo creo que es porque hay nueva institucionalidad también. El Instituto de Acceso a la Información Pública está cumpliendo una función muy valiosa. Tomó una decisión, a mi juicio, muy valiente, de decir, las declaraciones de patrimonio, a pesar de lo que dice el artículo 240 de la Constitución, son públicas. Y entró en un pequeño rifirrafe con la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia
todavía no me queda muy claro cómo fue ahí adentro que sucedieron las cosas, pero terminó avalando lo que había dicho el Instituto de Acceso a la Información Pública. El instituto es relativamente nuevo, tiene 3 años de estar funcionando, pero creo que lo que estamos viendo ahora es gracias a que existe un Instituto de Acceso a la Información Pública. Sabemos que hay una ley de enriquecimiento ilícito que no sirve, que no ha funcionado, y ahora hay un equipo promotor de una nueva ley de probidad que creo que tienen ideas muy interesantes, y lo que vemos son resistencias en la Asamblea Legislativa, que ya está trabajando un proyecto, pero yo creo que hay algún avance. Ahora, ustedes precisamente publicaron hace un par de días en su sitio digital, elfaro.net, una investigación o una nota periodística en torno a cuál era el rol que, por lo menos hasta que el Instituto de Acceso a la Información Pública hizo fuerza, estaba jugando la sección de probidad. Y básicamente lo que entendía era pasapapeles. ¿Serio? Sí, básicamente desde la administración del presidente Agustín García Calderón, que fue la administración que básicamente le quitó todos los dientes o los escasos dientes que tenía la sección de probidad, porque le impidió, básicamente le bloqueó la posibilidad de pedir información a las instituciones como los bancos sobre el patrimonio de los funcionarios o las cuentas de los funcionarios, es que básicamente el jefe de la sección de probidad era un recibidor de papeles y de declaraciones juradas que en muchos casos, me han dicho a mí los mismos diputados, eran llenadas por las secretarias, eran llenadas con mucho descuido, bajo el entendido de que no iba a pasar nada, que era una sección que archivaba declaraciones juradas de gente que no le prestaba mucha atención y ni mucho interés o importancia a esta sección. Y ahora, creo yo, nos hemos dado cuenta que este señor, el jefe de la sección de probidad, Carlos Pineda, no sé si ha despertado o lo han despertado, ha empezado a reaccionar, porque digamos, ya tenemos el caso de Reinaldo Cardosa, que creo que es un precedente importante, porque creo que es el primer juicio sobre enriquecimiento ilícito que se hace basado en específicamente la ley de enriquecimiento ilícito en la historia del país. O sea, 53 años en un país donde sabemos que existe la corrupción, es primer juicio sobre este caso. O sea, en ese sentido sí, creo que hay que pedirle muchas cuentas a la sección de probidad, o sea, porque hasta parece que estuvo un año y medio, porque hasta el 2014 fue que le devolvieron los dientes y el jefe de la sección volvió a tener la posibilidad de pedir información a los bancos, que era como el punto de partida para iniciar cualquier investigación a cualquier funcionario, ¿verdad? Ahora, la sección de probidad, Ricardo, a tu juicio en este momento, ¿está empezando a cumplir el rol que debería haber cumplido? Sí, es que vos ya lo sugerías en la pregunta que le hacías a Sergio. La sección de probidad, el rol que cumplió en estos años fue de un archivador o engavetador de declaraciones de patrimonio o un coleccionista de declaraciones de patrimonio, pero no hizo el trabajo que debía hacer sobre esos documentos que recibía, es decir, examinarlos, comparar y ver si hacía sentido, si se correspondía la información sobre crecimiento patrimonial con los ingresos reportados por los funcionarios o exfuncionarios. Pero este trabajo no lo hizo la sección de probidad. Nos quedó bastante claro cuando, nosotros de hecho publicamos una nota en la que decíamos que la sección de probidad no hizo los exámenes sobre las declaraciones de patrimonio de, por lo menos de 3 expresidentes, el Flores, Saca y Funes. Y ha salido en los mismos medios de comunicación mucha información que sugiere que por lo menos habría que indagar sobre la gran fortuna que tuvieron algunos de estos funcionarios cuando pasaron por la presidencia de la República o después, porque llegaron a la presidencia en ciertas condiciones y terminaron en otras. De hecho, nosotros publicamos cómo el crecimiento de las ganancias, no de los ingresos, sino de las ganancias de las empresas de Antonio Saca, crecieron exponencialmente cuando él estuvo en la presidencia de la República, con un ingrediente adicional muy curioso. Fue justo cuando él había depositado en otras personas la administración de sus empresas. Es decir, hay una cosa ahí que por lo menos
que yo creo que eso es lo que le compete a las instituciones como la Fiscalía, Corte de Cuentas y Sección de Probidad, hay que pensar mal, es decir, hay que ser suspicaz porque ocurren unos fenómenos que no son usuales. Yo no sé cuántos periodistas, por ejemplo, o cuántos empresarios o cuántos salvadoreños pueden ver que si llega el presidente Saca al gobierno, sus condiciones económicas hagan una curva así. Y después de que se va del gobierno, pues empieza a decaer de nuevo. Ocurren cosas sospechosas, pero lo que ha sucedido es eso. Las instituciones no han funcionado para nada. ¿Por qué? Porque han respondido a los intereses de quienes ponen a los funcionarios en estos puestos. Claro, vamos a hablar de casos específicos más adelante y también acerca del rol que debe jugar la Fiscalía, pero antes de cerrar el caso de la sección de probidad, estas 3 declaraciones de estos 3 expresidentes, leía yo en su periódico que eran preliminares, que no habían sido definitivas. Quisiera que nos explicaras un poco más esto para que le quede claro a la gente. Bueno, lo que sucede es que lo que conocimos fueron las versiones públicas de las declaraciones de patrimonio, pero a partir de estos documentos, la sección de probidad puede, si quiere, si tiene la voluntad, puede empezar a hacer indagaciones, como por ejemplo pedir informes a los bancos del país. Quiero que me digan qué es lo que tienen ustedes registrado sobre transacciones financieras de esta persona, de este funcionario o de este exfuncionario. Indagar en El Salvador, posiblemente indagar en el exterior también, pero este es un trabajo que no se había hecho. Por eso es que la sección de probidad ha dicho ya que al cabo de un par de meses podría tener las investigaciones completas, porque están haciendo ese trabajo. Ok, como decía, ¿querías agregar algo, Sergio? No, sí que básicamente queda a discreción de la sección de probidad de quién sospechar, básicamente, o leer la declaración. Ellos tienen, digamos, las declaraciones o las versiones públicas que manejamos los periodistas o que le entrega la Corte Suprema a la gente, no es lo mismo que es lo que tiene la sección de probidad. Tienen el detalle de las propiedades que tienen, a dónde las tienen, los montos, muchas veces los valúos, la información sobre los vehículos, sobre casi todos los bienes, o sea, y tienen acceso a pedirle información o la posibilidad de pedirle información a la Hacienda, al CNR, o sea, tienen las facultades para hacerse un mapa de cuál es el estado patrimonial de un funcionario, y ellos a partir de ahí pueden decir, bueno, aquí hay indicios para subir este caso al Pleno y como mínimo iniciar una investigación, porque no es básicamente una investigación fiscal ni una investigación de delitos, no es un delito que sí puede llegar a la Fiscalía en algún caso, pero es más que todo una investigación que tiene como fin, vaya, funcionario, justifíqueme todo esto, o sea, justifíqueme cómo ha crecido su patrimonio de esta manera, o sea, y si lo justifica, o sea, si hace este juicio que es administrativo, en el que se le pueden congelar los bienes o no, es que se puede determinar al fin cuál es el origen de los bienes, que eso es al final lo que le interesaría a la ciudadanía, ¿verdad? Y yo supongo, Carlos, que si un funcionario actuó correctamente y toda su fortuna o todo su patrimonio fue producto de un ingreso justificado, legal, no debería tener ningún temor de que los salvadoreños supieran qué aparece en sus declaraciones patrimoniales o qué aparece en sus cuentas bancarias. Pero a mí por eso me sorprende mucho cuando un expresidente, el expresidente Funes, dice, no, pero es que eso suena a persecución política, porque hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia que de dedo van a decidir a quién se investiga. Bueno, pero no importa quién se investigue. Si partimos del hecho de que los funcionarios, los expresidentes, han sido correctos, fueron honestos, fueron honrados, no se robaron $1, entonces, ¿cuál es el problema de que se investigue al expresidente Calderón Sola, al expresidente Cristiani, a quien sea? Es decir, si no actuaron incorrectamente, si no se salieron de la ley, ¿cuál es el problema? Si tienen documentación o el respaldo de cómo hicieron su riqueza, yo creo que no hay problema. Ok. Como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de quién sería o debería de ser el encargado de investigar cuando hay indicios de corrupción o de enriquecimiento que parece por lo menos irregular. Ya volvemos.
Bueno, dejábamos por sentado hace unos minutos que la sección de probidad debería tener la suficiente independencia como para poder determinar si hay indicios de algún tipo de enriquecimiento que debe ser posteriormente investigado. Ahora, esa investigación posterior tiene que correr a cargo del fiscal general de la República. El fiscal tiene que ser entonces un funcionario que sea independiente, pero también que parezca independiente. Como no podemos hablar de los fiscales anteriores, vamos a hablar del que tenemos actualmente, que también busca la reelección, y vale la pena hablar sobre su desempeño. Ustedes publicaron hace poco una nota periodística en el periódico elfaro.net acerca de los vuelos que supuestamente, bueno, no supuestamente, los vuelos que el fiscal ha realizado en aviones de un empresario privado. Ricardo. Sí, vamos a ver, no supuestamente, porque de hecho es información corroborada por la misma Fiscalía. La documentación que la Fiscalía entregó vía Ley de Acceso a la Información Pública da cuenta de algunos de los vuelos que ha hecho el fiscal y coinciden con una lista de vuelos que nosotros ya teníamos y que empezamos a investigar. Por cierto, tenemos el video que tengo entendido le filtraron a ustedes agentes de la inteligencia del Estado. Quizá antes de que nos expliques lo que han investigado, nos podrías decir cómo fue que llevó usted este video. Bueno, lo que yo puedo decir es lo que ya aparece como explicación de este video publicado en elfaro.net. Que nos hicieron llegar de fuentes de inteligencia del Estado, de una de las agencias del Estado, este documento, digamos, este audiovisual, y nosotros lo que hicimos fue corroborar que fuera certera esa información. La corroboramos y así fue como lo publicamos, es decir, nos tardamos de hecho algunos días en poder publicarlo mientras corroborábamos la información que aparece ahí. Porque esta es información que siempre se puede manipular, siempre puede haber algún montaje. Entonces nos dedicamos a verificar la información que aparecía ahí, incluida la fecha y la hora que aparecen grabadas en las imágenes, y una vez que lo corroboramos, lo publicamos. Pero no puedo decir la fuente específica. Bueno, Ricardo, en el gran contexto de su investigación, ¿cómo encaja este video? Yo creo que por lo menos debería hacer que los diputados se pregunten si el fiscal general es una persona idónea, ya que Luis Martínez ha llamado banal a este tipo de información. Cuando se le preguntó si esto era cierto, si podía confirmar a viva voz lo de sus vuelos en aeronaves cuya propiedad está vinculada a Enrique Raiz, pues él dijo que eran cosas banales. En algún momento también creo que a Héctor Silva, que su periódico, la revista Factum, también hizo publicaciones sobre los vuelos estos, dijo que se trataba de chambres y que él no iba a dedicarle tiempo a eso. Pero lo que está en evidencia es la posibilidad de conflicto de intereses, porque estas empresas que son las propietarias, o que por lo menos cuando ocurrieron estos vuelos eran las propietarias de estas aeronaves, están vinculadas a Enrique Raiz, que aparece como directivo de algunas empresas de estas. Y bueno, sucede que Enrique Raiz ha sido un empresario que ha tenido denuncias ante la Fiscalía General en un litigio con unos canadienses. Pero sucedió que estas denuncias fueron desestimadas por esta Fiscalía, y en cambio las contrademandas de Enrique Raiz contra aquellos que lo habían demandado ante la Fiscalía sí han avanzado, sí han prosperado. Entonces, eso por lo menos creo que sugiere la posibilidad de un conflicto de intereses del fiscal general. Sergio. No, que lo que tú decías al principio, que para ser fiscal hay que parecer también, es importante el parecer. Y ayer, algo que va a aparecer próximamente, esperamos una entrevista con un candidato a fiscal, nos decía que trabajó en la Fiscalía, nos decía que es la primera vez que conoce de un fiscal que ocupe aviones particulares para realizar, o sea, para básicamente que viajen en aviones particulares en helicóptero. O sea, todos los fiscales anteriores han usado vuelos comerciales. O sea, y eso habla también de una personalidad, no sé, y de una imagen que un fiscal debe cuidar, creo yo. O sea, que tenemos que, o sea, en un país tan pobre, o sea, manejarse con esa... Ahora, ustedes también hicieron mucha investigación en torno a los 10 millones recibidos por el expresidente Flores y Taiwán, y la relación profesional que en un momento dado pudo haber tenido hace un par de décadas o par de años con el actual fiscal Martínez. ¿Pueden hablar de eso?
Sí, de hecho, Efraín Lemus en El Faro hizo, digamos, fue al CNR y, bueno, le siguió la pista a, creo que son como los 6 apretones de mano, o los 5 apretones de mano entre el expresidente Flores y el fiscal general. Voy a recordar los que se me vienen a la cabeza. Creo que él fue el representante legal o el representante del expresidente Flores para presentar sus declaraciones patrimoniales en la sección de probidad. Él, digamos, que tenía un poder para representarlo. Entiendo yo que también estuvo, digamos, participando en una empresa con la esposa del expresidente Flores y creo yo que firmó algo, o sea, fue como el representante también para algunos poderes o para algunas compraventas o transacciones que realizó la familia Flores en el pasado. Yo creo que si esta relación de años entre estas dos personas la traemos al presente, en que la Fiscalía está acusando por actos de corrupción al expresidente Flores y uno observa una serie de omisiones o deficiencias o debilidades en la investigación que ya incluso un juez le ha hecho ver a la Fiscalía, uno no puede sino, de nuevo, pensar mal. Yo creo que los salvadoreños tienen derecho a pensar mal, a sospechar, a ser suspicaces respecto de la idoneidad del fiscal Luis Martínez para seguir en el cargo, porque existió esa relación y de repente hay una serie de enredos un poco absurdos. El fiscal dice, confirma, sí, hay información sobre un reporte de operación sospechosa en relación con el expresidente Flores, el famoso ROS. Y luego viene y dice, y hasta le pide al juez que está ventilando la causa, señor juez, por favor, ya que no se vuelva a mencionar lo del ROS y disponga, asegúrese, ordene a los medios de comunicación que ya no hablen del ROS. Y el juez le responde, pero si fue la Fiscalía, en todo caso, la que filtró la información, o de ahí se filtró la información. Usted, fiscal, lo que tiene que hacer es cuidar su información, pero no estarme pidiendo a mí que una cosa que ya es pública, que yo vea cómo se la resuelvo. Pero además creo que nunca convenció a nadie el fiscal general de que Estados Unidos podía venir a castigarnos, a esposarnos aquí en este estudio porque estemos hablando del ROS. De hecho, es que hubo una relación cliente, o sea, hubo una relación, no sé, comercial, no sé cómo llamarla, no sé si personal, pero, o sea, como mínimo, alguien puede reclamar conflicto de interés. De hecho, FESPAD le pidió a la Asamblea Legislativa que excusara al fiscal de conocer el caso de Francisco Flores, porque ellos evidenciaban y relataban y sostenían con detalle todas las relaciones que existentes que podían incurrir en conflicto de interés, y por eso pedían a la Asamblea que separara de este caso en específico al fiscal, porque había ya, digamos, un pasado en el que precisamente uno podía desconfiar de que el fiscal hiciera un trabajo. Sí, otro caso que creo que permite hacer cuestionamientos sobre el papel del fiscal es el de José Adán Salazar. Sí, de hecho, solo voy a ver la anotación para ver la fecha exacta. Eso fue en este año, que el 24 de agosto, el jefe de la unidad financiera, de investigación financiera de la Fiscalía, archivó un caso de José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, que aparece, según informen de varias instituciones del Estado de inteligencia, como un narcotraficante, señalado como narcotraficante, como capo. Y la Casa Blanca lo mete en la lista, de hecho, de capos. El presidente Obama lo mete. Entonces, la Fiscalía archivó este expediente. Eso, básicamente, lo que hace es dejar muy tranquilo a una persona señalada por la Casa Blanca como un narcotraficante. Entonces, eso habla también de algo de lo que podemos sospechar. ¿Por qué pasa esto? O sea, aunque existen dos posibilidades siempre, ¿verdad? Una, que el presidente Obama y la información que maneja el presidente Obama está equivocada y es bien basura, ¿verdad? Y que se equivocaron sobre José Adán Salazar. Y que entonces el fiscal salvadoreño tenga razón. Y otra, que el trabajo del fiscal o la información que tiene el fiscal salvadoreño es la mala. Sí. O sea, archivar un expediente que, digamos, durante mucho tiempo fue muy polémico, y una investigación que, si bien ya tiene algunas personas en la cárcel, no creo que se tenga que dar por terminada. Y sobre todo, archivar el expediente
con el nombre de la persona que aparece como parte de la cabeza de esta estructura. Y desgraciadamente... y a la que la Casa Blanca le prestó especial interés. Y es feo, creo, que estemos hablando aquí, que por ejemplo no pueda estar aquí el fiscal general, porque es un personaje que además se rehúsa a rendir declaraciones. Cuando digo rendir declaraciones es a explicar decisiones, a explicar cosas que ha hecho o que no ha hecho, que eso es un elemento esencial de la democracia, y que tiene que ver con transparencia. Creo que esta fiscalía sigue siendo tan poco transparente como lo fue en administraciones anteriores. Es cierto que el fiscal dice muchas cosas y que tuitea mucho, pero se rehúsa, él se siente o se cree con el derecho a permanecer muy blindado ante el escrutinio ciudadano, que es el rol que cumplen los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una herramienta de la ciudadanía para estar vigilando y haciendo preguntas incómodas, escrutando al poder. Pero él cree, asumo yo o concluyo, que la ciudadanía no tiene derecho a preguntarle nada. Claro, esto lo hablamos en el gran contexto de esta semana en la que, de probidad, digamos, y en la que vamos buscando una cultura de combate a la corrupción y a la transparencia, porque al final todo esto tiene que ver con los dineros de los contribuyentes, y en una república ellos son responsables ante nosotros, y el fiscal general de la república, aunque es un funcionario de segundo grado, también se debe a nosotros. Nosotros somos una especie de interlocutores entre las personas. Entonces, esto me sirve para decir que de repente, por lo menos en lo que usted me ha planteado, hay 3 casos muy particulares como que te dejan pensando qué rol ha jugado el fiscal general. El caso de Francisco Flores, el caso de Adán Salazar, y hablábamos anteriormente el caso del empresario Rice, y algunos dirían incluso el de Selenel. Y no sé si tienen ustedes algo más. En el caso de Selenel, igual creo que las diligencias de la Fiscalía fueron, por un lado, zigzagueantes. Por otro lado, la investigación era una cosa muy rara, y yo creo que se puede comparar con la que ha hecho sobre Francisco Flores y Taiwán. Un caso muy débil, muy mal investigado, que también se lo hizo ver el juez que llevó el caso Selenel. Y le dijo, mire, pero usted no ha hecho esto, no ha hecho aquello, esto es inconsistente, y casi que le dejó tareas, haga esto y haga aquello. Creo que ese caso, el de Selenel, también deja muchas dudas sobre el proceder del fiscal. También podríamos agregar el de Diego de Holguín. Y otro que tiene que ver... Y el exministro de Salud también. Sí, el del ISTA también, porque hubo dirigentes, exdirectivos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que aceptaron claramente ante la justicia que habían incurrido en actos de corrupción, pero al final solo los mandaron a hacer trabajos de utilidad pública. Y hay otro caso que me parece muy importante, además posiblemente sea el que en más riesgo debería haber puesto el trabajo del fiscal general, que es el de las conversaciones telefónicas del padre Toño Rodríguez. Nosotros publicamos, de nuevo, un reportaje en el que revelábamos que se utilizaron conversaciones telefónicas personales del padre Toño para presionarlo para que confesara su participación en la búsqueda de ingresar celulares a las cárceles y estas cosas. La ley es bastante clara. La Constitución dice que eso es motivo de destitución si se utilizan conversaciones personales que han sido recogidas en el ejercicio legal, legítimo, de las intervenciones telefónicas. Pero aquellas conversaciones que sin querer vos obtenés en esas investigaciones, las desechás, no las utilizás. Pero nosotros ahora sabemos que las utilizaron. Hay un reportaje publicado en el Faro. De hecho, se filtraron sobre los audios. esto. De hecho, nosotros publicamos parte de los audios de esas conversaciones. O sea, las personales sí las cuidamos porque nos parecía que no tenía sentido hacer réplica de lo que había utilizado el fiscal para presionar la confesión del padre Toño, para que él aceptara la culpa. Ok. Como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de investigaciones que ustedes han hecho sobre exfuncionarios específicamente. Ya volvemos. Bueno, hablemos ahora de algunos casos específicos que ustedes han investigado. No sabemos
Y hay delitos detrás de esto, pero por lo menos amerita investigación. Hablando, por ejemplo, del expresidente Funes, tengo entendido de que se había investigado en torno a, por ejemplo, los dealings que había tenido la compañía de publicidad que se había creado cuando él entró a la presidencia por Polistepeque. Y por el otro lado también se habló un poco acerca de los viajes y también acerca de empresarios amigos que rodeaban o que estaban dentro de su círculo, que de alguna manera también sus negocios habían fructificado. Ricardo. Bueno, sí, nosotros publicamos en enero de 2010 una serie de 3 reportajes. Uno de ellos hablaba o revelaba la existencia de Polistepeque como una agencia de creación relativamente reciente al servicio de las necesidades de publicidad del gobierno de Mauricio Funes. Nosotros lo que decíamos era que 2 cosas. Uno, que se había creado esta agencia y que el presidente había dispuesto en una reunión con sus ministros que toda la publicidad de los ministerios, del Ejecutivo, se canalizara hacia esa agencia. Y 2, que se dispensara hacer licitación para las nuevas contrataciones de publicidad. Eso lo publicamos en 2010. Desgraciadamente, el expresidente Funes nunca nos dio entrevista, así que lo que hicimos fue publicar sin su versión, pero ahí quedó eso registrado. Y en mayo del año pasado, pocos días antes de que él terminara su presidencia, publicamos otro reportaje en el que creo que quedaban bastante claros posibles conflictos de interés, porque uno de los financistas de su campaña y un contratista importante de su gobierno en materia de seguridad privada brindada al Estado, que es Miguel Mecafé Menéndez, Mecafé entre comillas, Menéndez, había logrado también algunos créditos, por ejemplo, en un banco que administra el Estado, el Banco Hipotecario, y revelábamos también lo de una serie de conexiones de este señor, de Mecafé, con una serie de empresas y con el Banco Hipotecario y con otras 2 personas, Michelle, ¿qué se llamaba? Michelle Guzmán, sí, y la mamá de ella, que habían obtenido, por ejemplo, acceso a puestos en el gobierno y hasta pasaporte diplomático en algún caso, y algunos nombramientos, y se sabía de la relación personal, de la relación cercana entre el presidente y esta chica Ada Michelle Guzmán. Sí, cuando menos había ahí la posibilidad de que se utilizara el Estado para cosas personales. Pero creo que hubo otra cosa importante durante el gobierno de... Mecafé ganó $14.6 millones hasta el 2013, entre el 2009 y el 2013. En contratos con el gobierno. En contratos con el gobierno en el rubro de seguridad. Esto corresponde al 47% de los contratos en este rubro, es decir, casi la mitad de los contratos en seguridad eran beneficios. Y recuerdo que lo que el presidente entonces decía era, sí, pero es la mejor agencia de seguridad privada que hay en el país. Polistepeque, Polistepeque, la compañía que le daba el servicio de publicidad, que es la mejor. Entonces, nadie puede competir con ella. Entonces, por eso es que se la doy a ella. Sí. Entonces, ahora, técnica y legalmente ¿hay sustento para esas afirmaciones? Si es la mejor, a saber, ¿verdad? Eso lo sabrán quienes requieren servicios de los contratos que firmó con Polistepeque, nosotros los pedimos también. O sea, no sabemos cuánto gastó en publicidad el gobierno. Teníamos indicios. Yo recuerdo que el secretario de Comunicaciones de la presidencia del presidente Funes nos decía, y de palabra, decía que no tenía mucha documentación, que no había documentación porque al parecer él había desaparecido tras la gestión anterior del presidente Saca, que era alrededor de $1 millón anual. Pero es algo de palabra, no hay detalles, no hay contratos, no sabemos cómo se repartía, ni las condiciones. Y es que lejos de cumplir lo que el presidente Funes prometió el 31 de julio de 2009, cuando apenas tenía 2 meses en el gobierno, porque publicó un campo pagado en la prensa gráfica, no sé si salió en el diario de hoy también, en el que ofrecía
a partir de su gobierno que las puertas que llevan a la información del quehacer gubernamental estarán abiertas para que en este país nunca más haya secretos, porque los secretos en los asuntos del Estado son una forma de censura. Eso decía para saludar a los periodistas en el Día del Periodista, el 31 de julio de 2009. Pero lo que vimos a continuación fue que una vez, por ejemplo, hubo ley de acceso a la información pública, él utilizó la ley para declarar reservada información muy importante. Por ejemplo, los gastos en publicidad o, por ejemplo, los viajes al exterior del presidente, los vuelos, con quiénes va, quiénes le acompañan en esos vuelos. Díganme si no es importante saber quiénes le hablan al oído a un presidente de la República con el poder enorme que tiene para tomar decisiones que impactan en la vida cotidiana de los salvadoreños. Pero hay otra cosa que se nos está olvidando, creo, y es el donativo, préstamo o a saber qué de los $3 millones que le hizo otro de los financistas de su campaña, el empresario Nicolás Salume, que ya falleció. Designado a la presidencia. Sí, porque además cuando fue entrevistado el presidente Funes en otro programa de televisión, recuerdo que dio como 3 versiones distintas. No, es que lo que pasa es que al final me lo regaló, pues. Ah, bueno, pero si se lo regaló, entonces usted habrá pagado impuesto de renta por ese ingreso. No, es que en realidad se lo dio al partido. Ah, pero si se lo dio al partido, eso debería estar registrado también en las cuentas del partido. No, pero es que se lo dio a los amigos de Mauricio. Al final nunca quedó claro qué pasó con ese dinero. Que es un aporte importante. Sí. Que manejó él personalmente, porque la filtración que hizo el exfiscal Gary Safi a la prensa gráfica hablaba de $3 millones que llegaron a la cuenta personal, o sea, que se registró como un reporte de operación sospechosa, de hecho, un rostro. Sí, es cierto, esa es la filtración que hizo la prensa gráfica, cuando la prensa gráfica reveló esto. En campaña, en medio de la campaña. Sí. Ahora, la sección de probidad, entonces, volvemos a cómo iniciamos esta plática, tiene una tarea que hacer en este caso. ¿Y qué fue de ese donativo, de ese ingreso de $3 millones? Efectivamente, había ingresado, según la Fiscalía, a la cuenta personal de él. O habrá creado una cuenta a propósito de la campaña, no sé, pero esperamos que la sección de probidad entonces nos aclare estas cosas. Ahora, Sergio, ya hablamos entonces del expresidente Flores, hablamos ya del expresidente Sácam, expresidente Funes, pero también ahora han habido una serie de casos, digamos, un poco más pequeños en cuantía, que no sabemos si son de enriquecimiento inapropiado, pero que por lo menos sorprende. Hemos hablado últimamente, por ejemplo, del expresidente Reyes, del diputado Merino, del diputado Cardosa. ¿Qué es lo que levanta el asombro del enriquecimiento durante su estancia como funcionarios públicos? Levanta asombro, digamos, nosotros hemos hecho el siguiente ejercicio. Tratamos de pedir de la primera declaración patrimonial desde cuando iniciaron su carrera como funcionarios públicos hasta la última. Y tratamos de hacer una línea de tiempo, digamos, de, bueno, cómo va creciendo el patrimonio de cada funcionario que pedimos. El primer ejercicio que hicimos fue con el diputado Reinaldo Cardosa. Entonces descubrimos que en 3 años, básicamente casi que había logrado duplicar su patrimonio. Y después supimos todos en qué acabó esto, es decir, y que esto que acabó está empezando otra investigación y otro juicio. Y yo creo que es un ejercicio que nos permitiría transparentar bastante una institución, la Asamblea Legislativa, de la que siempre hemos sospechado que pasan cosas, digamos. Se ha hablado a manera de chambre, básicamente a manera de rumor, de que ahí llegan maletas, que ahí se compran voluntades, que la gente que se sale de los partidos negocia con dinero a cambio de votos, o sea, cosas del Vox Populi, ¿verdad? Que, digamos, por primera vez, creo yo, a partir de una sección de probidad que investigue el patrimonio de cada uno de los diputados, podría de alguna forma transparentar bastante, digamos, a estos señores que muchas veces tienen como 3 décadas de estar ahí. Francisco Merino, el diputado Reyes tiene casi 20 años, va a cumplir 20 años. O sea, hay muchos diputados con más de $1 millón en su patrimonio y, digamos, ya creo yo que es un numerito que sirve para que ellos justifiquen. O sea, nosotros creo yo que nuestro trabajo es decir, mostrar lo que tienen o mostrar indicios. Y el trabajo de ellos no deberían de molestarse, pero hay gente que está molesta o hay gente que está indignada, diciendo que es una persecución política.
debería de ser justificar y mostrar a la gente que han trabajado honestamente, ¿verdad? Ok. Bueno, como decía, nos quedamos, se nos acabó el tiempo, amigos y colegas. No me resta más que agradecerles que hayan ustedes estado esta mañana aquí en República. Yo solo me tomo la libertad de esta. Preguntémonos, ¿y si individualmente, en el caso de los diputados, por ejemplo, hemos encontrado estas cosas, qué pasará en los partidos políticos? ¿Cómo se financian? ¿Quién no financia? Quedará para otro República, definitivamente. Lo vamos a volver a invitar. A Muchas ustedes, gracias. amigos, Gracias. recordarles nada más que los funcionarios tienen el poder delegado y que nos responden a todos. Los dineros que ellos utilizan son dineros de los contribuyentes y los negocios que hacen utilizando al Estado o a nombre del Estado los hacen a nombre de nosotros, los ciudadanos, en una república. Dicho esto, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.